Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Lauren Kavanaugh. Acompáñenme a ver todos los detalles. Lauren Kavanaugh nació el 12 de abril de 1993 en Athens, Texas, Estados Unidos. Su madre, Barbara Calhoun, era una joven de 21 años con un futuro para nada prometedor, que había dejado de estudiar y se había escapado de casa. Antes de tener a Lauren, ya era madre soltera de una niña de 2 años llamada Blake, con quien vivía en una camioneta tipo pick-up. Con la niña a cuestas, Barbara quedó embarazada de Lauren sin saber quién era el padre. Cuando tenía 4 meses de embarazo, conoció al matrimonio de Sabrina y Bill Kavanaugh, quienes llevaban años casados y anhelaban tener hijos. Pero a pesar de someterse a varios tratamientos de fertilización, no pudieron concebir. Le propusieron adoptar a la bebé cuando naciera, y Bárbara aceptó feliz de que alguien más se hiciera cargo de la criatura, y se mudó con el matrimonio los meses restantes de su embarazo. Cuando finalmente llegó al mundo, los padres adoptivos la esperaban con ansias en la sala de partos del hospital para llevarla a su hogar. Para la pareja fue el día más feliz de sus vidas. Sentían que la amaban desde antes de que naciera. Al día siguiente firmaron los papeles de adopción, y finalmente Lauren estaba con sus nuevos padres, quienes le acondicionaron un cuarto lleno de ropa y juguetes, y la criaron con mucho amor, como si fuera suya durante los siguientes 8 meses. Sin embargo, después de ser una bebé feliz, sus padres adoptivos recibieron la noticia de que su madre biológica quería recuperarla. En agosto de 1994, Bárbara se casó con Kenneth Atkinson, un jardinero desempleado que tenía problemas con las drogas, y comenzó una batalla legal por la custodia de Lauren. Durante el año siguiente, los Kavanaugh tuvieron que renunciar lentamente a la niña que habían criado, a pesar de que creían de que los Atkinson abusaban de ella. Aun cuando estaba bajo la custodia de Bill y Sabrina, la corte ordenó visitas a Bárbara, luego de las cuales la niña llegaba con moretones. En un momento, Sabrina notó que el área debajo del pañal de Lauren estaba de un color rojo brillante y sospechó que su padrastro estaba abusando sexualmente de ella. La mujer la llevó al hospital, pero los médicos se negaron a realizarle una prueba de violación. La mujer tomó fotos y se las mostró al juez, pero todo esto fue inútil. La lucha de los Kavanaugh por mantener la custodia de la pequeña finalmente llegó a su fin, cuando en enero de 1995 el juez Lynn Markham le otorgó la custodia permanente de Lauren a su madre biológica, debido a un error garrafal cometido por el abogado encargado del proceso de adopción, quien jamás presentó la documentación que ponía fin a los derechos de la patria potestad de Bárbara sobre la menor. Debido a ese tecnicismo, los padres adoptivos perdieron el caso. Sabrina le entregó a la bebita de casi 2 años a Bárbara, a pesar de que tenía el presentimiento de que abusarían de ella. Como legalmente no podían hacer nada, Sabrina trató de persuadir a la mujer para que les dejara quedarse con la pequeña, pero Bárbara le dijo que su madre Doris había gastado mucho dinero en abogados para recuperarla y no podía renunciar a ella. Los Kavanaugh hicieron todo lo que pudieron para tener contacto con Lauren después de dejarla ir esa noche. Llamaron a la madre de Bárbara pidiéndole información, pero la respuesta de la mujer fue que se olvidaran de la niña porque ya la habían perdido en la corte. La pareja estaba devastada. Después de unos meses de tener la dicha de ser padres, su casa se había quedado en silencio. Sabrina no soportaba guardar los juguetes en cajas, así que los mantuvo en los estantes junto a la cuna vacía. Los Kavanaugh se mudaron de Ennis a Canton, cuando Bill se jubiló después de 35 años de trabajo en una empresa de vidrio. Criaban llamas y Bill pasaba todo el tiempo pescando y cazando ciervos. Sabrina decoró su nueva casa con afiches y fotos de Lauren. Cada año en Navidad compraba muñecas Barbie con sonrisas pintadas y vestidos brillantes que le recordaban a la niña. Apiló las cajas sin abrir en el armario de su dormitorio, con la esperanza de que algún día su pequeña volviera a casa y las abriera. Mientras los Kavanaugh luchaban por mantener viva la memoria de Lauren, la pequeña comenzó a pasar penurias con su madre Bárbara, quien recién se había divorciado de Kenneth, pero luego de varios meses se terminaron reconciliando. En un principio, Lauren estaba libre por la casa como sus hermanos, pero cuando tenía tan solo 3 años empezó su tormento.
Un día, cansada de escucharla llorar, su madre comenzó a meterla en un armario de 1,20 por 2,70 metros en su residencia en Dallas. Al principio su encierro era por horas, pero posteriormente ese pequeño espacio se convirtió en su hogar durante los siguientes 5 años, en los cuales fue abusada y torturada por su madre, quien tuvo 4 hijos más. Durante los primeros años, Bárbara se llevaba a la pequeña a eventos familiares con otros hermanos. Cuando iba a casa de su abuela Doris, la niña intentaba comer cualquier cosa que pudiera encontrar, lo que le resultaba extraño a la mujer, pero Bárbara le decía que Lauren tenía un trastorno alimenticio. En una ocasión, una chica que acababa de conocer a Bárbara se dio cuenta de que tenía en muy mal estado a su hija y dio parte a las autoridades. Bárbara recibió la visita de los servicios sociales, pero cuando los oficiales llegaron, vieron a Lauren sentada en la mesa comiendo y aseada totalmente, por lo que se retiraron y no levantaron ningún reporte. Luego de que los agentes se fueron, la mujer le quitó los alimentos y la llevó de vuelta al closet. Después del Día de Gracias de 1999, cuando Lauren tenía 6 años, su abuela Doris dejó de verla. Cuando iban a visitarla, Bárbara justificaba su ausencia diciendo que estaba en casa de una amiga, pero en realidad la niña estaba encerrada en el armario, sobreviviendo con sopa fría, galletas saladas y botes de mantequilla, que su hermana mayor a veces le metía a escondidas. En las raras ocasiones en las que se le permitió salir del armario, soportó una tortura aún peor que la soledad que se enfrentaba en su interior. Cuando los Atkinson no estaban abusando de ella, llevaban a otros chicos para que lo hicieran. Uno de los hombres que lo hacía regularmente usaba una máscara de payaso y se hacía llamar Candyman. Lauren también enfrentó agonizantes abusos físicos por parte de su madre y padrastro. Muchas veces la niña era quemada con cigarrillos cuando la alimentaban. En las raras ocasiones en las cuales la bañaban, su madre sostenía su cabeza bajo el grifo abierto hasta que no podía respirar, y se reía de ella todo el tiempo. Le daba leche a pesar de que sabía que la niña era intolerante a la lactosa, lo que le generaba hinchazón, vómitos y diarrea. A pesar de que pasaba días enferma, no se le suministraba ningún medicamento. Colocaba la comida frente a la menor hambrienta y le decía que la masticara, pero le hacía escupir los alimentos antes de que se los tragara. Aunque Kenneth y Bárbara tenían otros 5 hijos que sufrían diversas formas de abuso, Lauren era la única a la que se le negaba la comida con regularidad y a la cual encerraban. La pequeña vivió prisionera en este sitio en medio de sus propias heces y sin ningún contacto con sus hermanos ni con el mundo exterior. Solo salía cuando estas 2 personas tenían deseos de abusar de ella o torturarla. El resto de sus hermanos escuchaban a menudo sus gritos, pero no podían hacer nada, porque sus padres les tenían prohibido hablar de ella. Después de años de abuso constante, Kenneth decidió contarle a alguien sobre Lauren. No se supo si se debió a un repentino cambio de opinión o a un vicioso acto de venganza, después de que descubrió que Bárbara lo estaba engañando. Pero en 2001, la larga vida de confinamiento solitario de la pequeña de 8 años llegó a su fin. El 11 de junio de ese año, Kenneth estaba con su vecina Janine Rivers, viendo cómo jugaban los niños, y en medio de la conversación el hombre le comentó que tenía una cita médica, pero no sabía si Bárbara volvería a tiempo a casa, ya que tenía una semana de que se había ido de viaje a visitar a unas primas al este de Texas. La mujer se ofreció a cuidar a los niños. El hombre le dijo que le parecía bien, pero antes debía mostrarle algo que ocultaban. La llevó al armario del dormitorio, abrió la puerta y reveló el secreto que él y Bárbara habían guardado durante más de una década. La vecina quedó horrorizada al ver la imagen. Una niña desnuda, frágil y que parecía, según sus propias palabras, un pequeño monstruo. La mujer no sabía ni qué pensar, ya que durante los últimos meses había visitado la vivienda de la pareja y nunca vio a Lauren, ni sospechaba lo que estaba ocurriendo. Ese momento le hizo pensar que en algunas ocasiones ella escuchaba a Kenneth hablar sobre una niña fantasma, pero nunca pensó que se tratara de la 6ª hija de Bárbara. La mujer se fue en estado de shock e inmediatamente le comentó a su esposo lo que había visto y ambos llamaron a las autoridades. Cuando los servicios sociales y la policía llegaron a la residencia, no podían creer lo que veían. El primer oficial en llegar a la escena, Gary McLean, entró buscando a una niña de 8 años y encontró a una pequeña sobre una alfombra llena de orines, en avanzado estado de desnutrición, cubierta de quemaduras de cigarrillos y heridas punzantes, y además se quejaba de insectos que tenía en su cabello. Las paredes y las puertas del armario tenían marcas de rasguños y mordidas hechos por la pequeña,
en sus intentos desesperados por librarse de su prisión. Había bolsas de excrementos por todas partes y emanaba un olor nauseabundo. Cuando la policía le preguntó a la menor cuántos años tenía, ella respondió que 2, porque esa era la cantidad de fiestas de cumpleaños que había tenido. Kenneth dijo a las autoridades que la pequeña llevaba solo 6 meses metida en el armario, pero no le creyeron. Su estado era tan lamentable que las autoridades temieron por su vida cuando la llevaron al hospital de niños de Center Dallas. Los médicos descubrieron que pesaba solo 11 kilos. Su esófago estaba obstruido con plástico, fibras de alfombra y heces, y sus genitales estaban tan mutilados por los años de abuso sexual que su vagina y su ano eran solamente una abertura. Tuvo que practicársele una colostomía para la eliminación de gases y heces del intestino grueso. Al revisarla se dieron cuenta que estaba a punto de morir. Sus órganos estaban fallando y cada vez se veía más débil. La tarea de los médicos era titánica, ya que no solo había que reconstruir varios órganos, sino también los genitales de la niña. Como sabemos, este daño era inmenso. Debido a que había estado encerrada en un armario durante sus años de desarrollo más importantes, el cerebro de Lauren se había atrofiado, y la mayoría de expertos no creían que alguna vez viviría una vida normal. A pesar de su delicado estado y de todo lo que tuvo que soportar, Lauren mostraba unas inmensas ganas de vivir. Mientras la niña era atendida en el hospital, el sargento detective del departamento de policía, David Landers, detuvo a los Atkinson. La noticia del abuso se dio a conocer en los medios locales, y en cuestión de días rebotó en todo el país. Cientos de personas se aglomeraron en la comisaría y gritaron insultos cuando sacaron a Bárbara y Kenneth de la estación policial el día después de sus arrestos, y fueron llevados a una cárcel del condado de Dallas. Cuando los Kavanaugh se enteraron de lo que había sucedido, rápidamente se acercaron para ver si podían adoptar a Lauren nuevamente. Sabrina y Bill tardaron 3 días en convencer a la policía y a los trabajadores de los servicios de protección infantil de que habían adoptado a la pequeña al nacer, pero que la habían perdido por un tecnicismo legal. Emily Owens, investigadora especial de la oficina del fiscal del distrito, los recibió en un hotel del centro y les mostró las fotos desgarradoras de Lauren en el hospital. Los Kavanaugh fueron llevados al centro de salud donde estaba la pequeña. Una enfermera los acompañó a una sala de juegos, donde mientras algunos niños corrían y otros estaban tirados en el piso, Lauren a duras penas se podía parar para ir al baño. Sus brazos y piernas no eran más grandes que un lápiz. Día tras día, durante aproximadamente una semana, los Kavanaugh observaron a Lauren desde lejos, hasta que una tarde la pediatra Susan Scott y la asistente social Kim Higgins decidieron que era hora de la reintroducción emocional y programaron un encuentro entre la niña y los que habían sido sus padres adoptivos. Lauren estuvo en el hospital durante unas 5 semanas, en las que fue sometida a distintas cirugías reconstructivas. Solo podía ingerir porciones pequeñas de comida, 6 o más al día, porque había estado hambrienta durante tanto tiempo que su estómago carecía de las enzimas necesarias para descomponer los alimentos. Las enfermeras le dieron un pequeño reloj, y después de cada comida le mostraban cómo debían estar las manecillas antes de que pudiera volver a comer. Aún así, ella atesoraba comida, le daba 2 mordiscos a un plátano, y luego escondía el resto en la funda de su almohada. Los reflejos de Lauren eran menos predecibles. No siempre le gustaba que la tocaran, y prefería sufrir en la soledad después de los procedimientos médicos. Cuando las enfermeras intentaban calmarla, ella se estremecía. Durante su estadía en el hospital nunca quiso estar sola. A pesar de que ganó peso y fuerza, los médicos no estaban seguros de lo que se avecinaba. Su cerebro se había atrofiado por la desnutrición y tenía un retraso intelectual, pero no había forma de saber si sería capaz o no de sobreponerse. Las preguntas más preocupantes fueron las emocionales. Durante 6 años, en la edad en la que se le debía abrazar y dar cariño, Lauren estaba siendo torturada. Sin embargo, Sabrina y Bill estaban dispuestos a hacerse cargo de ella y darle todo el amor que su madre le había negado durante ese tiempo. Lauren luchó mucho por adaptarse a su nueva vida. No sabía ir al baño ni cómo usar un tenedor o una cuchara, y guardaba cuidadosamente su comida porque temía que alguien se la quitara. La primera vez que salió descalza gritó que los insectos le estaban picando los pies, porque nunca antes había sentido el pasto. Mientras la pequeña trataba de adaptarse, su madre y padrastro estaban siendo juzgados. En enero de 2002, Barbara Atkinson fue condenada a cadena perpetua. Durante su juicio declaró que nunca había querido a Lauren y jamás mostró arrepentimiento por lo que había hecho.
Durante el proceso judicial se consideró que podía ser muy traumático para la niña declarar sobre los abusos a los que había sido sometida, por lo que su madre nunca fue condenada por esos cargos. Los Kavanaugh trabajaron de cerca con Lauren y sus terapeutas, y en julio de ese año, 13 meses después de que fuera rescatada de la casa de los Atkinson, Bill y Sabrina la adoptaron oficialmente. En diciembre de ese mismo año, Kenneth Atkinson, de 35 años, estaba siendo juzgado en un tribunal por un cargo de lesiones corporales graves a un niño. Durante su juicio, los fiscales Mark Moffitt y Patricia Hogg subieron al estrado a la hija mayor de los Atkinson, Blake, quien testificó que tanto su madre como su padrastro encerraron a su hermana casi todos los días y noches durante años, y les dijeron a ella y a sus otros hermanos que no se lo contaran a nadie. Un médico también testificó que la niña había sido abusada sexualmente de una manera atroz. En sus alegatos finales, la fiscalía advirtió que era mucho peor que un asesinato, porque la tortura y abuso infantil al que fue sometida la niña durante años era terrible, y pidieron la pena máxima en contra de Kenneth. Por su parte, el abogado defensor Malcolm Dane retrató al acusado como un hombre débil, controlado y manipulado por su esposa, quien supuestamente tenía aventuras con otros hombres que conocía por internet. Dijo que su cliente debía recibir crédito por cuidar a los otros 5 niños en el hogar, y también por haber buscado ayuda al contarle a su vecina sobre la niña. Sin embargo, la fiscalía refutó este alegato y aseguró que el acusado no merecía ningún crédito, ya que no le había salvado la vida a Lauren, sino que habría prolongado su muerte matándola de hambre. Luego de escuchar los alegatos finales de ambas partes, el jurado halló culpable a Kenneth y lo sentenciaron a cadena perpetua. Luego de escuchar el veredicto, Sabrina se puso de pie ante el sujeto, a quien llamó sádico y malvado, y dijo que esperaba que lo golpearan y lo abusaran sexualmente en prisión, para que él sintiera el miedo que la niña había sufrido. Los fiscales dijeron que los otros hijos de los Atkinson también sufrieron daños al presenciar el abuso. Ninguno había asistido a la escuela en años y habían sido descuidados por sus padres. Luego del juicio, Lauren, de 9 años, volvió a la casa de los Kavanaugh y tenía conductas clásicas luego de un trauma. Dormía en su armario, buscaba comida en mitad de la noche y se ponía a llorar cuando veía el baúl de un coche abierto, debido a que su familia la encerraba ahí para ir de compras. A pesar de que los culpables de la tragedia ya estaban tras las rejas y no podían volver a hacerle daño, la historia de abusos de Lauren no había terminado. En 2005, cuando los trabajadores sociales a cargo del caso animaron a su madre adoptiva a dejarla asistir a una pijamada con su prima mayor y su marido, la chica de 12 años nuevamente fue abusada sexualmente por el sujeto, quien posteriormente fue encarcelado. Lauren continuó siendo torturada por los Atkinson a través de sus recuerdos. Escondía comida, temía por su vida durante los baños y tenía el desarrollo mental de alguien mucho más joven. Además, trataba de dormir en su nuevo armario. Los ataques de ira, las peleas en la escuela, los intentos de suicidio y las convulsiones plagaron su vida durante muchos años. Después de ser puesta en una escuela alternativa y de terapia residencial, fue que se dio cuenta que no estaba sola y comenzó a recuperar su vida. Por primera vez en años dejó los antidepresivos y los medicamentos para el trastorno bipolar, comenzó a hacer ejercicio, a conversar más y terminó la educación media a los 20 años, e incluso asistió a una universidad comunitaria para estudiar psicología. Para ese momento el sueño de la jovencita era calificar como consejera para ayudar a víctimas como ella a superar el abuso. Luego de 12 años, Lauren llevaba una vida casi normal. Era apoyada por miles de personas en todo el mundo a través de las redes sociales e intentaba sobrellevar todas las secuelas que le quedaron tras pasar los 5 años de su vida en un espacio muy limitado. En 2013, un periódico local publicó una reseña sobre Lauren en una serie de 8 partes que fue finalista para el premio Pulitzer. Durante el especial, la chica contó su experiencia sobre lo que su propia familia le había hecho. Recordaba perfectamente el confinamiento y los maltratos a los que había sido sometida, el modo en el que su madre la bañaba o cómo su padrastro apagaba cigarrillos sobre su piel. Lauren nunca supo lo que era jugar, una sonrisa, una caricia o una palabra amable. Recordó que la primera vez que se le permitió salir del armario desde que había sido encerrada fue para ser abusada sexualmente. Relató que ese día sus padres pusieron música a todo volumen para ocultar sus gritos, y después de horas de abuso la regresaron al armario. A partir de ese momento aquel lugar se convirtió en su casa. No podía hacer nada en la oscuridad. Dormía ahí y lo utilizaba como baño.
En 2017, Lauren, de 24 años, se presentó en el programa Dr. Phil, acompañada de su hermana Blake, donde hablaron sobre su experiencia. Blake contó parte del sufrimiento que vio cuando apenas tenía 10 años. Relató que en una oportunidad en la que llegó a escuchar llorar a Lauren, le llevó un tarro de galletas, pero en ese momento su madre llegó, se dio cuenta y la castigó, y desde entonces sintió miedo de volver a ayudarla. Comentó que a veces sacaban a su hermana del armario en medio de la noche y le daban un baño, y que a pesar de que sabía que necesitaba ayuda, ella solo era una niña y no podía hacerlo. Dijo que sus padres le habían prohibido a ella y a sus hermanos que hablaran sobre ella a las demás personas del vecindario. También relató que a pesar de que Barbara y Kenneth ponían la música a todo volumen, ella los escuchaba teniendo relaciones sexuales, y también oía los gritos de Lauren cuando era abusada. Refirió que a pesar de que ella y sus hermanos no estaban encerrados como Lauren, vivían en precarias condiciones. La casa siempre estaba sucia, con ropa amontonada. Su madre nunca la lavaba, ni tampoco se preocupaba si ellos se bañaban. Comentó que tenía que hacerse cargo de sus hermanos menores porque sus padres no les prestaban atención. Para ese año, Lauren vivía en una casa de campo en la ciudad de Canton, en Texas, con su madre adoptiva y 3 perros a los que adoraba y la hacían reír, y la animaban a comprender que el mundo seguía siendo un lugar que merecía la pena. A pesar de que estaba tratando de aprender de su trágica experiencia y de que aspiraba a marcar una diferencia en los demás, su más grande temor, que era volverse como sus padres, se hizo realidad en 2018. A sus 25 años fue arrestada por haber agredido sexualmente a una menor de 14 años. Los padres de la víctima aseguraron que su hija se comunicó con la muchacha a través de su página de Facebook, la cual fundó para dar apoyo a personas que habían sufrido abusos. Todo parecía indicar que los padres de la niña admitieron que Lauren viviera un tiempo en su casa, y fue cuando sostuvo relaciones con la menor. La niña dijo a los oficiales que la relación duró 2 meses. Durante su interrogatorio, Lauren admitió la falta y fue acusada de asalto sexual contra un niño y detenida en la cárcel del condado de Denton con una fianza de $10,000. La policía creía que podía haber más víctimas y pidieron a los padres hablar con sus hijos para determinar si habían tenido algún contacto inapropiado con Lauren a través de su página de Facebook, la cual fue cancelada. Lauren fue declarada mentalmente incapacitada para ser llevada a juicio, y la fiscal de distrito Jamie Beck recomendó que fuera internada en un centro de salud mental. Lo último que se supo de ella fue que en octubre de 2021, los cargos criminales en su contra fueron desestimados, y la chica de 28 años en ese momento fue liberada. Aunque Lauren todavía conserva profundas cicatrices físicas y psicológicas que seguramente la acompañarán por el resto de su vida, hoy en día parece que dentro de lo posible ha conseguido rehacer su vida, en gran parte gracias al apoyo de su novia, Janae. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, realmente todo lo que vivió esta jovencita durante su infancia es desgarrador. Al final, pues, luego de todo, ella pudo tener una vida medianamente normal, a pesar de que también, pues, ha tenido diferentes problemas con la ley. Poco a poco, pues, ha ido superando todas estas condiciones, ha tenido unos padres adoptivos que la apoyaron mucho y también muchas personas alrededor que se dignaron a ayudarla. Realmente es increíble, muy triste que nadie la pudiera ayudar a ella y a sus hermanos cuando eran pequeños. Si el padrastro no le hubiera enseñado a la vecina que ella estaba encerrada en ese armario, realmente no sabemos qué hubiera sucedido con Lauren, seguramente hubiera perdido la vida. Ni sabemos qué hubiera sucedido tampoco con sus hermanos que vivían en condiciones horribles de igual manera. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.